Hola ecofamily, mira, os enseño un hack de tapones de corcho. Como veis, aquí hicimos con unas patitas, aquí hay unos tornillos y es una papelera, también podría ser un tiesto, ¿vale? Una maceta, ¿vale? Bueno, en decoración, pues voy a poner aquí la otra, protegida para que no se mojara, porque es cartón, ya lo veréis en el vídeo después de la intro. Y bueno, este es nuestro hack. Bueno, veréis que falta algún corchito, porque los que me seguís en Instagram, AmaPolaFans, ahí soy más activa, tenemos una gatilla y se ha dedicado estos últimos días a desmontarlo. Y bueno, pero la idea os la hacéis, le tengo que darle un toque, ¿lo veis? Ha estado, ¿veis? Aquí están los corchos, ha estado entretenida la gata, pero bueno, este es nuestro hack IKEA, que esto diría aquí así y eso, ¿vale? Os hacéis la idea. Bueno, así que si os gusta, dale like, compartir con vuestros amigos, porque os puede servir una idea para ellos también. Y si no estáis suscritos, suscribiros y así no os perdéis ningún tip, ni ningún brico, ni ningún consejo que os pueda subir en mi canal. Así que hasta muy pronto. Hola Cohack Family, hoy vamos a hacer un hack de IKEA. Vamos a coger una caja de estas de la vajilla, como veis, y lo vamos a convertir en una papelera separadora de papel. Y bueno, si tenemos alguna cosa de plástico, aunque intentamos siempre evitarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar esto con cinta, así para que no se nos abra. Así, un segundito. Cogemos y pegamos así. A un lado, pegadito. Esto es cinta aislante, le podéis hacer servir cinta carrocera, cinta americana, lo que tengáis. He cogido esta, que es la que tenía así más a mano, pero podéis hacer servir la que queráis. Ponemos así, bien apretadita. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la pistola silicona y corchos. También lo podemos pegar con cinta, o sea, con cola blanca. Vamos a hacer así. El patrón que queráis. Vamos así. Y entonces cogemos los corchos y vamos pegando. Ahora dejamos secar pues unas cuantas horas. Aquí hemos puesto esto para que no se hunda y entonces ya haremos la segunda capa.